¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos, esta es la entrega número 21 de nuestra serie de programas radiales basados en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Estamos ya tocando el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, pero este es el programa 21 ya. Todos nuestros programas anteriores están disponibles en MP3 en nuestra página infonom.com.ar y también están disponibles en video en nuestro canal de YouTube que es Infonom. Y también, por supuesto, pueden escucharnos en Anchor y en Spotify. Todos los programas están allí en orden, con su título, con cada uno de los temas que aborda el libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es central de toda la Biblia en realidad, porque es la consumación de la redención del pueblo de Dios, es la segunda venida de Cristo. Vamos a tocar la segunda parte del capítulo 19 de Apocalipsis. La primera parte son de los versículos 1 al 10, pero nosotros vamos a ver desde el versículo 11 al 21. ¿Por qué? Porque del versículo del 1 al 10, los temas tocados allí, que tienen que ver con la adoración, con la reivindicación de los juicios de Dios, son temas que no necesitan mayor explicación y que cualquier persona que los lea a simple vista va a tener bien claro cuáles son los simbolismos y las expresiones que aparecen allí. Sin embargo, del versículo 11 al versículo 21 aparece el centro de la cuestión del capítulo 19 de Apocalipsis, que es la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué este tema es tan importante? Bueno, porque en principio tenemos que entender que en la mayoría de las religiones cristianas, en la gran mayoría de las religiones cristianas, hay conceptos distintos y hay conceptos falsos acerca de cómo será el evento de la segunda venida de Cristo. En algunas denominaciones se enseña que cuando Cristo venga por segunda vez va a venir de manera invisible, va a venir de manera secreta para raptar a algunos que son sus escogidos. Esto se llama el rapto secreto. Están todas las personas trabajando en sus quehaceres normales y en un momento empiezan a desaparecer algunos. Y esos que desaparecen son los que fueron escogidos, los que son llevados con Cristo en su segunda venida. Es un rapto secreto, algo que la Biblia no menciona en absoluto. La Biblia no habla de rapto, habla de un arrebatamiento, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que seremos arrebatados cuando Cristo venga, juntamente con los que murieron en Cristo, ¿sí? Y no es secreto, porque la Biblia menciona que la segunda venida de Cristo va a ser con poder y gloria, que Cristo va a venir con voz de trompeta, con voz de arcángel, ¿sí? Entonces no va a ser un rapto secreto. Otro concepto errado que se presenta generalmente en las iglesias cristianas es esta idea de que cuando Cristo venga, en realidad va a venir para reinar. Hay una expresión que aparece en la Biblia que es regir las naciones, ¿sí? Y esa expresión regir las naciones se toma literalmente. Es decir, regir significa reinar, ¿sí? O ejercer dominio o un reinado sobre cierto lugar. Entonces, regir las naciones para muchos es simplemente que cuando Cristo venga se va a sentar en el trono, en un trono en Jerusalén. Algunos especulan de que va a ser en el tercer templo que va a ser construido en Jerusalén, y desde allí va a ordenar a las naciones y les va a enseñar, y ya la gente va a dejar de pecar y va a comenzar el milenio tan largamente esperado en el cual todas las personas se van a convertir. ¿Qué tienen en común estas dos doctrinas falsas y contrarias a las Escrituras? ¿Qué tienen en común? Que ambas doctrinas, tanto el rapto secreto como el milenio terrenal, que va a ser inaugurado según ellos con la segunda venida de Cristo, tanto el milenio terrenal como el rapto secreto proponen que el ser humano puede arrepentirse después de la segunda venida de Cristo. Es decir, nosotros estamos ahora acá, Cristo viene, vemos que desaparecen las personas y entonces ahí podemos arrepentirnos nuevamente y podemos buscar a Dios después de haber visto con nuestros ojos que se cumplen las promesas de la segunda venida de Cristo. En el reinado terrenal o en el milenio terrenal, que es la otra doctrina, también, porque si vemos a Cristo venir y sentarse en Jerusalén y reinar a las naciones, ¿qué no nos va a quedar otra opción que creer? Entonces ahí podemos convertirnos. Entonces nosotros podemos posponer nuestra decisión hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, nosotros podemos esperar a ver con nuestros ojos que se cumplan esas promesas, y recién cuando se cumplan esas promesas, entonces allí podríamos creer.
y podríamos aceptar la salvación. Eso es un engaño fatal, eso es un engaño mortal. ¿Por qué? Porque en realidad no existe esa otra oportunidad. Nosotros tenemos que arrepentirnos hoy día, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios hoy día, no cuando Cristo venga en el futuro, no cuando caigan las plagas, no cuando salga la ley dominical, no cuando pase algo en el futuro, porque en realidad nuestra vida no está comprada. Es decir, yo no sé si voy a vivir mañana, no sé si voy a vivir pasado mañana, la semana que viene. Yo hago planes por la misericordia y la gracia de Dios para muchos días, pero en realidad mi salvación, mi vida eterna tiene que estar garantizada hoy día. Sin embargo, estas falsas doctrinas que se enseñan en las iglesias cristianas vienen a poner en peligro nuestra salvación. Hace que la gente postergue su entrega y su consagración a Dios esperando ver señales de parte de Dios. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos dice, y lo vamos a leer a continuación, que en realidad las señales y los milagros para convencer a las personas van a ser hechos por Satanás. Los milagros y las señales para convencer a los que reciban la marca de la bestia, van a ser hechos en realidad por el enemigo de Dios y no precisamente por Dios en este tiempo final. Nosotros vamos a tener que creer las Sagradas Escrituras, vamos a tener que tener nuestra fe y nuestra confianza en el escrito está por encima de toda señal que veamos. Es decir, nosotros no vamos a poder confiar en los milagros, vamos a tener que confiar en lo que está escrito, porque es allí donde vamos a tener nuestro firme fundamento, nuestra única salvaguardia. Vamos a tener que confiar en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ir al texto de Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19 se encarga, a través de descripciones concretas, de dejar en claro de que la segunda venida de Cristo no es un rapto secreto, ni tampoco es un reinado terrenal, tampoco es un milenio terrenal. De hecho, Apocalipsis 19 es la antesala al milenio. ¿Sí? Nosotros tenemos Apocalipsis 19, acuérdense de este esquema, tenemos Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 20, el milenio, y Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva. En ese orden es que están presentados los acontecimientos y los eventos del tiempo del fin. Muchos toman pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de la tierra nueva y piensan que esos pasajes están relacionados con el milenio, pero en realidad el milenio es algo previo a la restauración de la tierra. El milenio es algo previo a la tierra nueva y posterior a la segunda venida de Cristo. Es un interludio entre la segunda venida de Cristo y la restauración de este mundo. Así que vamos a leer ahora sí Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 11, que son los textos centrales de este capítulo. Vamos a leer del versículo 11 en adelante, pero vamos a ir viendo algunas referencias que las tenemos en la misma Biblia, que nos aclaran qué significa cada expresión. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 11, dice lo siguiente: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Lo primero que ve el apóstol Juan es el cielo abierto, un jinete montado en un caballo blanco, y el que lo monta es Fiel y Verdadero. Ese es su nombre. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, se nos habla allí acerca de Cristo y se lo llama el testigo fiel y verdadero. Cristo, que aparece en cada una de los mensajes a las 7 iglesias con diferentes nombres o con diferentes características, es presentado aquí ahora viniendo en las nubes de los cielos. Dice que vio el cielo abierto y a Cristo viniendo montado en un caballo blanco. Obviamente que esta es como una especie de entrada triunfal, como una especie de coronación, una especie de reivindicación. Las Escrituras dicen que el Padre ha puesto a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. O sea, el Padre va a hacer que todas las naciones, que todos los reyes de la tierra reconozcan que Cristo es el Hijo de Dios. Y Satanás, que es el instigador de todas las naciones que se rebelaron,
todos van a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque el conflicto en el universo, el conflicto en el cielo, comenzó cuando se puso en duda la autoridad del Hijo de Dios. Satanás no se rebeló principalmente contra el Padre, sino que se rebeló principalmente contra el Hijo. Cuestionó la autoridad del Hijo. Al cuestionar la autoridad del Hijo, se pone en tela de juicio la autoridad del Padre, porque el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está en el Salmo 110. Es decir, el Padre reconoce a su Hijo como su igual, como su compañero. Por medio de su Hijo creó el universo, creó todas las cosas. Sin embargo, un ángel creado pensó que él tenía la misma autoridad que el Hijo. Sin embargo, solamente el Hijo de Dios es unigénito, solamente el Hijo de Dios tiene la naturaleza del Padre. Solamente el Hijo de Dios puede participar con el Padre en la obra de la creación y solamente Él participó con el Padre en la obra de la redención. El Padre entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Los ángeles no participaron ni en la creación ni en la redención, por eso la adoración de todo el universo va dirigida solamente al Padre y a su Hijo. Entonces dice en el versículo 11, dice que este que estaba sentado en el caballo era fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y dice el verso 12, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Nuevamente una característica acerca de Cristo. Cristo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, que Él iba a darle al que venciera una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie conoce sino solo aquel que la recibe. Ese nombre escrito es el nuevo nombre de Cristo, ¿sí? Entonces dice, verso 13, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y esta expresión es inequívoca de que se refiere a Cristo, porque si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, ¿quién es el Verbo de Dios? Es Cristo, no hay duda. Entonces, esta visión, esta escena de Apocalipsis capítulo 19 es inequívocamente una escena, una visión de la segunda venida de Cristo, con poder y gloria. O sea que todo lo que vamos a leer a continuación hace referencia al mismo evento, al evento de la segunda venida de Cristo. O sea que no puede ser un rapto secreto, no puede ser un reinado terrenal, y ahora lo vamos a ver a eso más en detalle, sino que esto es algo visible, esto es algo claro, viene en las nubes de los cielos, pero no viene solo, sino que viene con sus ejércitos. Verso 14, dice así, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Bueno, en esta visión de la segunda venida de Cristo, es específica en caracterizar a todo esto como un gran ejército de combate. Ya al principio decía, ¿no? Con justicia, el versículo 11 decía, el cual con justicia juzga y pelea. O sea, está hablando de un conflicto, está hablando de una lucha, está hablando de un ejército. Ya viene montado en caballo, con un ejército de a caballo, y viene a pelear. Viene como si fuera a una guerra. O sea que vemos que la segunda venida de Cristo no va a ser algo pacífico, no va a ser algo silencioso, no va a ser algo secreto. Dice en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, a las naciones, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, acá ya es bien específico. La segunda venida de Cristo va a ser un evento de destrucción. No va a ser un evento pacífico. Jesús, cuando venga en su segunda venida, no va a venir a predicar el Evangelio. Por eso es que Satanás ha inventado estas falsas religiones, estas falsas ideas del rapto secreto o del reinado terrenal de Cristo, para distraernos a nosotros de nuestra salvación y que no nos consagremos y no entreguemos nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando Cristo venga en realidad en las nubes de los cielos, ya va a ser tarde. Es más,
tiempo antes de la segunda venida de Cristo, va a ser tarde para que nos arrepintamos, porque Cristo va a haber salido del santuario celestial y se va a acabar el tiempo de gracia, un tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene, según Apocalipsis 12, dice que viene para dar a cada uno conforme a sus obras. O sea, no viene a predicar el Evangelio. Cristo no viene a hacer milagros, a sanar enfermos, a convertir a las naciones, sino que dice que viene a destruir, y viene a destruir el pecado. Y esto es algo interesante porque ahora han surgido movimientos que dicen que Dios de ninguna manera destruye, que Dios de ninguna manera mata. Sin embargo, todas las escrituras nos muestran claramente que Dios, en su esencia, es fuego consumidor para el mal y para el pecado. Es decir, el pecado no puede resistir la presencia de Dios. Muchas veces incluso varones santos que estuvieron cerca de la presencia de Dios no pudieron ver su rostro, como Moisés, quien Dios hizo pasar su presencia por encima de él, pero lo tapó con su mano y lo escondió en la hendidura de la peña para que no viera su rostro, porque si veía su rostro iba a morir. No es porque Dios tenía la intención de matar o porque Dios se gozara en destruir, sino porque simplemente la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, el pecado en sí, no resiste la gloria de Dios, y por lo tanto estamos condenados a la muerte si vemos su rostro y vemos su gloria. Y cuando Cristo venga, va a venir en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles y todos aquellos que no hayan abandonado el pecado, todos aquellos que no hayan renunciado al mal, lamentablemente van a ser destruidos juntamente con el pecado y el mal que Dios viene a destruir. Porque el pecado y el mal van a ser destruidos. Y no está mal destruir el pecado y el mal. No es una mala cosa. Mala cosa sería tolerarlo, mala cosa sería perpetuarlo y permitir que exista eternamente el pecado en el universo. Eso sería una mala cosa. Tolerar el pecado sería un acto malo. Destruir el pecado es un acto bueno, conforme a la misericordia y conforme al amor de Dios. ¿Sí? Entonces, Cristo va a venir a destruir el pecado. Y lamentablemente todos aquellos que estén aferrados al pecado, que no hayan soltado el pecado, van a ser destruidos juntamente con él. Entonces, fíjense las expresiones. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Si nosotros vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, se nos habla allí del hombre de pecado y usa una expresión muy similar. El hombre de pecado, que es el anticristo, que es el papado en realidad, el que ocupa el lugar de Dios, ¿sí? O que trata de ocupar el lugar de Dios, va a ser destruido en la segunda venida de Cristo de la misma manera. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice así, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, entonces, el verso 8, entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense cómo es la expresión. Dice que el inicuo, o el hombre de pecado, que se iba a manifestar, que es el Papa, ya lo hemos estudiado esto en videos anteriores, dice, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Como leímos nosotros en Apocalipsis 19, dice que de su boca sale una espada para herir a las naciones. ¿Sí? Dice, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el acto de matar con el espíritu de su boca, ese acto de matar con el espíritu de su boca, no es ni más ni menos que destruir con el resplandor de su venida. La gloria de un Dios santo, cuando enfrenta el pecado, hace que el pecado se destruya por completo. A tal punto esto es así, que las Escrituras nos dicen en el capítulo 6 de Apocalipsis, que todos, grandes y pequeños, libres y esclavos, van a pedir que los montes caigan sobre ellos y los oculten del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es decir, al estar en presencia de un Dios santo, son destruidos irremediablemente. ¿Sí? Fíjense, la misma expresión que aparece en 2 de Tesalonicenses 2, aparece en Apocalipsis capítulo 19 en el versículo 15. Pero hay otra expresión más allí. Dice que va a herir con ella a las gentes, con la espada, y él los regirá con vara de hierro. Esta expresión, regir las naciones con vara de hierro, muchos lo han tomado como que está relacionado con reinar
con gobernar sobre estas naciones, con gobernar sobre estos reinos, con este mundo como lo conocemos hoy, y poner en orden, ¿no? Entonces Él va a regir a las naciones con vara de hierro, va a decir, bueno, ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro, y la gente se va a convertir, y va a haber un gobierno mundial reinado por Cristo, y va a comenzar el milenio donde todo el mundo se va a arrepentir. Nada más alejado de la realidad. Fíjense que esta expresión, regir las naciones con vara de hierro, no es ni más ni menos que la destrucción por medio de esa vara de hierro, ¿sí? Vamos a leer el contexto de esta cita que se encuentra en Salmos capítulo 2. Salmos, que es justamente uno de los pasajes que habla acerca de la relación entre el Padre y el Hijo, y el reconocimiento que los reyes de la tierra no quieren hacer acerca del Padre y el Hijo, sobre todo el reconocimiento del Hijo como digno de adoración, digno de autoridad. Por eso Salmos 2 dice, honren al Hijo para que no se encienda su furor, o sea, que no se encienda el furor de Jehová. Vamos a leer Salmos capítulo 2 y vamos a ver esta misma expresión de regir las naciones con vara de hierro en su verdadero contexto. Salmos capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice, pídeme, le dice el Padre al Hijo, pídeme y te daré por heredad las gentes, las naciones, y por posesión tuya los términos de la tierra. O sea, Dios le iba a dar a Cristo las naciones, ¿sí? O sea, Dios le va a dar dominio a Cristo sobre las naciones. ¿Pero de qué manera? Dice verso 9, quebrantará los as con vara de hierro. ¡Wow! Acá usa otra expresión. Ya no es meramente regir las naciones con vara de hierro, es quebrantarlos con vara de hierro. Como vaso de alfarero los desmenuzarás. Interesante expresión. Como vaso de alfarero, que está hecho de barro, ¿sí? De barro cocido de alfarero, como vaso de alfarero va a ser destruido, va a ser desmenuzado. Regir las naciones con vara de hierro es destrucción, y es la misma expresión que aparece en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua, y en los pies de la estatua eran mitad de barro cocido y mitad de hierro. Y dice que cayó una piedra que fue cortada no con mano, esa piedra es Cristo, porque Cristo es la piedra que desecharon los edificadores, es la piedra de la cual surge el agua de vida, es la piedra que cualquiera que cayere sobre ella será quebrantado, pero que cualquiera sobre quien cayere esa piedra le desmenuzará. Cristo, que es la piedra, cae en esa visión de Daniel capítulo 2 y desmenuza todos los reinos de la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo, la misma expresión, regir las naciones con vara de hierro, la piedra que cae y desmenuza todo. Es la misma expresión. La segunda venida de Cristo va a ser un acto de destrucción de las naciones aferradas al pecado, pero no todos van a morir, porque el mismo Apocalipsis capítulo 21 habla acerca de las naciones que sobrevivieren, las naciones que hubieran sido salvas a esa destrucción. Esas naciones van a ir a Jerusalén a adorar a Cristo, o sea que van a haber salvos de entre las naciones. Sin embargo, la gran mayoría van a ser destruidos. Por eso, hermanos, fíjense la importancia de aceptar a Cristo hoy día, de aceptar la salvación hoy día, y no esperar un falso rapto secreto o un falso reinado terrenal de Cristo. Eso nunca va a pasar. Cuando Cristo venga va a ser demasiado tarde. Ya antes de la segunda venida de Cristo, el tiempo de gracia ha de terminarse. Eso está en Apocalipsis 22:11. ¿Sí? El que es injusto siga siendo injusto, el que es justo siga justificándose. O sea, se cierra en un momento el tiempo de gracia. Pero bueno, ya vemos entonces que la expresión regir las naciones con vara de hierro es una expresión que se refiere a destrucción. No se refiere a un gobierno o a un reinado terrenal, sino que se refiere a destrucción. De hecho, en el mismo Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, luego dice, Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ya hemos estudiado acerca de las copas de la ira, hemos estudiado acerca del lagar, lo que significaba eso, la destrucción de los malos, ¿sí? Y dice que Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que en este versículo 15, todas las expresiones, herir a las naciones,
¿sí? Regir con vara de hierro y pisar el lagar son todas expresiones que hablan de la destrucción final del pecado y de los impíos. En realidad no es final definitiva, lo vamos a ver un poco más a continuación, pero esta es la muerte, la consecuencia del pecado, ¿sí? Y en particular esta es la primera muerte, ¿sí? Porque la Biblia luego en Apocalipsis 20, la semana que viene lo vamos a estudiar, nos va a hablar acerca de la segunda muerte. Nos va a hablar de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Tema interesante, estas son expresiones netamente bíblicas, no las inventamos nosotros. Hay una primera muerte, una segunda muerte, una primera resurrección y una segunda resurrección, ¿sí? Los que participan de la primera muerte solamente, luego participan de la primera resurrección, que son los salvados. Pero los que participan de la segunda resurrección son los que van a recibir la segunda muerte, que es la definitiva. Por la primera muerte vamos a pasar todos, sean justos o injustos, pero por la segunda muerte van a pasar solamente los impíos. Es la destrucción final, al fin del milenio. Eso lo vamos a ver en el próximo programa, ¿sí? Entonces, verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente el Salmo capítulo 2, Dios le dice a Cristo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Es decir, todos los reinos le pertenecen a Cristo. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice en el verso 17: vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por en medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios. Y acá viene una escena realmente interesante, porque uno podría agarrar y decir, bueno, en realidad todos los versículos anteriores hablan acerca de una destrucción espiritual. Cristo no va a venir a destruir nada, porque en realidad va a venir a que muramos nosotros en nuestro interior y aceptemos la salvación y empiece una nueva era y empiece un milenio de paz, etcétera, etcétera. Y un montón de filosofías que andan dando vueltas acerca de esto. Todo para que usted no se consagre, para que nosotros no tomemos la decisión final hoy día. Sin embargo, esta escena es contundente, porque el ángel llama a las aves del cielo para que vengan a comer carne, dice. ¿Carne de quiénes? Dice en el versículo 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos libres, y siervos de pequeños y de grandes. O sea que la tierra va a quedar destruida. Los reyes, los grandes capitanes, ejércitos, todos los que se oponen a Dios van a ser destruidos, y Dios va a llamar a las aves para que coman esas carnes. Y ahora este texto enlaza con otro pasaje muy interesante de las Escrituras. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 24, Mateo 24 es el sermón profético de Cristo. Es un sermón que habla acerca de su segunda venida, las señales previas y cómo va a ser su segunda venida. Una de las cosas que dice Mateo 24 es que su segunda venida no va a ser secreta, que su segunda venida no va a ser algo que alguien te venga a contar. Nadie te va a venir a decir, miren que está en el desierto, miren que está en los aposentos. No le creas, dice, no vayas. Porque la segunda venida de Cristo va a ser de una notoriedad universal. Todo el mundo se va a dar cuenta que Cristo vino. Va a ser algo inequívoco, algo inequívoco. Vamos a Mateo 24, versículo 28. Vamos a ver lo que nos dice allí. Mateo 24, versículo... vamos a leer desde el versículo 26, que es lo que estamos mencionando recién. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, o sea, Cristo, no salgáis. He aquí están las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Va a ser como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1, ¿sí? Todo ojo le verá. Todo vamos a contemplar la segunda venida de Cristo. Nadie nos va a venir a contar. O sea, no va a ser un rapto secreto en absoluto, ¿sí? Pero ¿qué más dice en el versículo 28 acerca de la segunda venida de Cristo? Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Interesante.
Si nosotros venimos leyendo Mateo 24 y nos topamos con este pasaje, parece descolgado, parece que no tiene sentido. ¿Qué significa donde estuviera el cuerpo muerto se juntarán las águilas? No tiene sentido hasta que lo leemos en Apocalipsis 19, cuando en Apocalipsis 19 nos dice que la segunda venida de Cristo es para destrucción, que es para destruir a los malos, y que la tierra va a quedar regada de cadáveres. Entonces tiene sentido que diga donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, porque Dios mismo, por medio de sus ángeles, va a llamar a las aves del cielo para que coman la carne de reyes, capitanes, grandes, poderosos, etcétera, todos que se han opuesto a Dios, que se han opuesto a su gobierno. Entonces dice en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. ¡Wow! Interesante. Esta escena es épica. Antes de ser destruidos, cuando Cristo venga, Satanás va a hacer un intento por medio de los hombres, por medio de los agentes humanos, por medio, dice, de la bestia, los reyes de la tierra, los ejércitos, todos congregados, dice, para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que en la mente humana quepa la idea de que puede enfrentarse y luchar contra Cristo que viene con sus ángeles desde los cielos para destruir el pecado? ¿Y cómo puede ser que el ser humano crea que puede vencer? ¿Sí? Obviamente este intento es un fracaso absoluto y rotundo, pero ¿cómo puede ser que eso quepa en la mente del ser humano? Bueno, nosotros estamos siendo bombardeados constantemente, Hollywood, a través de películas, ciencia ficción, historietas, de todo. Desde niño, desde que yo soy un niño estoy hablando hace décadas atrás, que venimos siendo bombardeados con la idea de que en algún momento esta tierra va a sufrir una invasión extraterrestre. Y ustedes dirán, bueno, Emanuel ahora se volvió loco, está hablando tonterías. No es así. Si nosotros pensamos lisa y llanamente, cómo ha de ser vista la segunda venida de Cristo, cómo ha de ser considerada la segunda venida de Cristo por mentes materialistas, por mentes que están imbuidas en ese mundo fantástico, que cree que tiene que haber vida en otro planeta y que si en algún momento hay un contacto de esa vida de otro planeta con el nuestro, va a ser un contacto hostil, va a ser una invasión, va a ser un intento de destruir o conquistar nuestro planeta. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, no tiene nada de incongruente que se hagan esfuerzos con ejércitos poderosos, reyes de la tierra y con la bestia, para tratar de contrarrestar esa invasión. Nosotros estamos siendo invadidos por seres de otro planeta que quieren venir a destruir nuestro planeta. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las palabras técnicas, es absoluta y puramente la verdad. El creador del universo, que habita en otro lugar, que son extraterrestres, están fuera de la Tierra, están invadiendo este lugar para destruir este lugar, para destruir la maldad y el pecado. ¿Y qué le dice Satanás a sus agentes? ¿Qué le dice Satanás a los reinos de la tierra y a los poderosos? Tenemos que resistir esta invasión extraterrestre. Tenemos que resistir esta invasión alienígena que viene a destruirnos. Constantemente se usa este lenguaje en las películas de Hollywood. Constantemente se usa el lenguaje de que hay que unirse para resistir y para salvar la Tierra de un ataque externo, ya sea un meteorito, ya sea un ataque alienígena o lo que fuera. Hay que unirse todas las naciones para luchar en contra de un agente externo que viene a destruir la Tierra. Esta idea está siendo implantada en la cabeza de los hombres para que en el momento de la segunda venida de Cristo haya un ejército preparado para resistir al que viene en el caballo blanco en las nubes de los cielos. Esto es interesante. Esto es algo que quizá no lo hemos pensado, no lo hemos escuchado mucho, pero es la pura verdad, la pura realidad. Sin embargo, dice en el versículo 20, y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo de azufre. Fíjense, hermanos, lo que dice. Dice que el falso profeta fue el que hizo las señales, los milagros. ¿Para qué? Para engañar y para hacer que la gente se ponga la marca de la bestia, para que la gente termine adorando a la bestia. ¿Con qué los convencieron? Con milagros. Tanto la bestia como el falso profeta dice que fueron lanzados a un lago de fuego ardiendo. Y dice en el versículo 21, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Hemos estudiado ya en otras ocasiones, hemos mencionado la segunda venida de Cristo. La Biblia presenta que cuando Cristo venga, los justos, los que estén vivos cuando Cristo venga, van a ser transformados y van a ser llevados al cielo. Dice que vamos a recibir al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Los que estén muertos cuando Cristo venga, los que sean justos, digamos que hayan muerto en Cristo, van a resucitar transformados y van a ser llevados juntamente con los que estén vivos a la presencia del Señor, para morar con el Señor. De hecho, Cristo lo dice en Juan 14, que nos va a llevar a la casa de su Padre. Si bien esta tierra va a ser transformada por este interludio del milenio, vamos a ser llevados a la casa del Padre de Cristo. Porque dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy y vengo de vuelta y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Pablo también dice que seremos llevados con Cristo, o que seremos reunidos con Cristo en el aire. Es decir, que Cristo no va a bajar hasta acá, hasta la tierra. Él va a venir y va a aparecer allí en los cielos, va a reunir de los cuatro vientos a sus escogidos, van a resucitar los que hayan muerto en Cristo, y todos vamos a ser arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Y así vamos a estar siempre con el Señor. O sea que, si los justos son llevados con Cristo, y los impíos son todos destruidos, porque son todos destruidos con el espíritu de su boca. ¿Cómo queda esta tierra, hermanos? ¿Cómo queda esta tierra a todos ustedes, amigos oyentes que están escuchando este programa? ¿Cómo queda? Queda destruida, desolada y vacía. Si nosotros miramos en retrospectiva, vamos a ver que Génesis es exactamente un espejo del Apocalipsis. En Génesis está la tierra desordenada y vacía. Luego empieza Dios a hacer sus actos creativos, a poblar la tierra, ya sea con vegetación, con agua, con animales, etc., hasta que el sexto día aparece el hombre. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, pero al revés, en espejo. Hay un acto destructivo, ¿sí? Con plagas sobre los hombres, después plagas sobre los ríos, sobre los árboles, sobre la hierba, sobre el sol, etcétera, etcétera. En la tierra toda va siendo destruida hasta su destrucción final, hasta el punto de que llega a estar desordenada y vacía como en el principio. ¿Sí? Y la tierra desordenada y vacía es el marco, es la condición en la cual se van a desarrollar los eventos subsiguientes que vamos a ver en la próxima semana, que están en Apocalipsis 20, que tienen que ver con el milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Dónde va a ser el milenio? El milenio no es más ni menos que la desolación de la tierra. Lo vamos a ver en detalle la próxima semana en el próximo programa. Pero concluyendo lo que es Apocalipsis 19 para el programa de hoy, la Biblia nos muestra claramente de que Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a venir para destruir el pecado y a los pecadores, y para llevarse a su pueblo a morar con él. Y por lo tanto, todas las decisiones que nosotros tenemos que hacer, las tenemos que hacer hoy día. No podemos posponer nuestra decisión. No hay tal cosa como un rapto secreto, como dicen algunas religiones, ni tampoco un reinado temporal o terrenal de Cristo aquí en la tierra, sino que esta tierra va a ser destruida, va a ser dejada en el estado como era antes de los actos creativos de Dios, una tierra desordenada y vacía, que va a ser el reino en definitiva de Satanás. Es decir, ¿qué es lo que logró Satanás durante sus 6000 años de gobierno? Simplemente sembrar la muerte, la destrucción. Esta tierra va a ser convertida en un árido desierto, ¿sí? Y esto es importante porque tiene que ver con el simbolismo de las fiestas solemnes, ¿no? Así como el macho cabrío del día de la expiación era llevado al desierto para que muera en el desierto,
De la misma manera, el enemigo de Dios va a ser dejado en esta tierra desierta durante 1000 años antes de ser definitivamente destruido en la segunda muerte al final del milenio. Pero todos esos detalles lo vamos a ver en el próximo programa. Espero que el programa de hoy les haya sido de bendición, que nos ayude, hermanos, a poder tomar decisiones hoy día, porque como decíamos al principio del programa, no podemos esperar ver señales, no podemos esperar la segunda venida de Cristo, el rapto secreto o cosas semejantes. Tenemos que tomar nuestra decisión hoy, porque para nosotros Cristo puede venir hoy mismo. Si nosotros somos llamados al descanso hoy día o mañana, tenemos que estar preparados, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios, tenemos que consagrar nuestra vida, decirle a Dios: Padre, yo estoy aquí, toma mi vida, haz de mi vida lo que quieras, ¿no? Y Cristo nos va a dar no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también nos va a dar la fuerza para vencer el pecado y para ser victoriosos y tener una nueva vida de servicio a Él y de obediencia a Él. Que nuestra vida sea una bendición para todos aquellos que nos rodean. Así que bueno, esto ha sido todo por este programa, hermanos. Espero que realmente les sea de bendición. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Recuerden que todos los programas anteriores están disponibles para descargar en MP3 en la página infonom.com.ar, y también están los videos en YouTube, que en nuestro canal es Infonom, así que los pueden buscar ahí y ver todos nuestros programas anteriores. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Que Dios les bendiga.